Vamos a definir lo que es una subestructura de G o un subgrupo. Entonces nosotros tenemos como definición, primero vamos a considerar un grupo. Entonces observen que en este caso yo he dejado de poner la operación completa, pero ustedes pueden ponerla si quieren así. G como asterisco, un grupo. Y tenemos un subconjunto de G. Ese subconjunto. Entonces, si este subconjunto, entonces aquí decimos que H, o más bien H con la operación, es un subgrupo de G, o si quieren ser más estrictos, de G como asterisco, sí y solo sí, número 1, el conjunto H no puede ser vacío. Y número 2, si G minúscula y H minúscula pertenecen a H, entonces G operado H inverso también debe pertenecer a H. Y entonces esta definición esconde la naturaleza muy, bueno, la descripción muy natural y muy ajustada de que sea un subgrupo. Entonces, al ser un subgrupo es como un grupo que está metido dentro de otro grupo, o esa es la idea básica que nosotros tenemos en este caso. Y entonces nosotros lo podemos ver porque supongamos que, como sabemos que H, entonces aquí esto básicamente es un teorema que voy a probar, pero de forma un poco más informal, o sea, tratando de que sea más claro lo que está sucediendo para ustedes, más que tenga la estructura de la prueba, una estructura formal muy bien presentada, más bien que ustedes puedan entender cómo se relaciona esto a la idea que les estoy planteando. Entonces lo que dice esto básicamente es que si H es un subgrupo de G, H es un grupo. O sea, es un grupo que está metido dentro de otro grupo. Eso es lo que está sucediendo acá. Y entonces les decía, si ustedes recuerdan la asociatividad decía que para todos elementos de G, esto se cumplía. Entonces la operación que estamos utilizando es la misma operación que es para G, solo que ahora la estamos restringiendo a valores de H. Y entonces si se cumple esto para todos los elementos de G, en particular se va a cumplir para todos los elementos que estén en H, porque todos los elementos de H son elementos de G. O sea que la asociatividad no va a haber ningún problema con que se cumpla dentro de H, esa se va a cumplir. Ahora, lo siguiente que debemos de ver es si hay un neutro. Pero resulta que el elemento neutro solo puede ser uno, porque solo hay un elemento neutro dentro de G. Entonces, lo que vamos a hacer es que utilizando la propiedad 1, entonces sabemos que por lo menos un elemento debe estar ahí. Digamos que es X. Entonces, ese elemento existe, porque H no puede estar vacío. Y entonces, si ese elemento existe, entonces yo puedo poner que X y X pertenecen a H. Y utilizo esto, o sea, en vez de G tengo X y en vez de H también tengo X. O sea que acá puedo decir que X operado con X inverso, eso es el neutro, esto debe pertenecer a H. O sea, el neutro pertenece a H. Entonces ya tenemos que el neutro pertenece a H. Ahora, lo que necesito yo es que si tengo un elemento en H, necesito que su inverso también esté en H. Y eso es algo que vamos a poder hacer si utilizamos la segunda propiedad que tenemos acá. Porque entonces, si yo sé que G está en H, yo sé que G y el neutro, los dos, son elementos de H. De hecho, lo voy a poner al revés. Voy a poner el neutro y G son elementos de H. Y entonces, lo que me dice esta propiedad de la definición es que E operado G inverso. Recuerden que el neutro operado cualquier cosa la deja invariante. Esto que está acá pertenece a H. O sea, el inverso de G también pertenece a H. Entonces, acá hemos visto que este conjunto H, junto con la operación, va a formar el mismo completo un grupo. Y entonces, esto nos da como resultado algo interesante acerca de los subgrupos cuando nosotros tenemos conjuntos finitos. Entonces, digamos que tenemos G
como asterisco un grupo. Entonces H subconjunto de G finito, o sea, el conjunto H debe ser un conjunto finito, es un subgrupo si, solo si, para cualquier, para cualquier par de elementos X y Y en H, X operado Y pertenece a H. Es decir, la operación es cerrada. Lo cual es una situación así interesante, ¿verdad? No necesito probar que existen inversos ni que existe neutro. Solo necesito, en esencia, calcular todos los productos. Y eso, todas las operaciones. Y eso corresponde a calcular o encontrar su tabla de Cayley. Si yo logro encontrar la tabla de Cayley de estos elementos de H, y resulta que todos los elementos que me quedan también son elementos de H, entonces yo ya probé que esto es un subgrupo, sin necesidad de hacer nada más. Entonces, veámoslo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un conjunto, o más bien con un grupo especial, que se llama el grupo simétrico. Entonces, el grupo simétrico, aquí S sub n, o más bien lo estamos definiendo, definimos S sub n. Esto va a ser el conjunto de todas las biyecciones de 1, 2 hasta n hacia 1, 2 hasta n. Esto va a ser parte crucial de su proyecto. Entonces, este F es biyectivo. Entonces, al tener esto, sabemos que este es un conjunto de funciones. Nosotros sabemos que en general vamos a tener que dar una tabla aquí, donde vamos a tener aquí arriba X, y aquí van a estar 1, 2, 3, hasta N. Y aquí abajo vamos a tener la imagen. Y acá vamos a tener, pongamos Y1, Y2, Y3, o sea, las imágenes. Y entonces, en vez de hacer toda esta tabla así escrita, nosotros introducimos una notación. Vamos a decir sigma, un elemento de Sn, que vamos a llamar una permutación. Así es como lo vamos a llamar. Sigma se va a llamar una permutación. Esta permutación va a ser denotada por sigma igual. Y entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Todos los números que necesitemos. Y abajo vamos a poner la imagen. Entonces, lo que le haga sigma 1 va aquí abajo. A 2 va aquí abajo. A 3 va aquí abajo. Y entonces esto se va a ver como un arreglo de números. Por ejemplo, yo tengo sigma igual a, y aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un elemento de S5, es una permutación de 5 elementos. Entonces aquí yo voy a poner 5, 1, 3, 2 y aquí 4. Y entonces eso quiere decir que el 1 está yendo al 5, el 2 al 1, el 3 al 3, el 4 al 2 y el 5 al 4. Entonces esto ya define una permutación. ¿Cómo sé que es biyectiva? Pues yo sé que aquí ningún elemento se repite y están todos, está el 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que quiere decir que esta función es inyectiva y sobreyectiva, por lo cual nosotros vamos a saber que sabemos que vamos a tener una función biyectiva y eso va a tener también su inversa y todo eso. Entonces, al saber que nosotros tenemos inversa, tenemos un elemento neutro, tenemos asociatividad, eso ya lo hemos probado. Entonces, esto que está acá, o sea, los conjuntos de permutaciones con la composición, esto va a ser un grupo. Y entonces, esto no es un grupo abeliano porque resulta que nosotros sabemos que la composición de funciones en general no es biyectiva. Entonces, así nosotros ya vamos a poder trabajar con este grupo. Y lo que vamos a hacer primero es tratar de calcular o determinar si tenemos un subgrupo. Por ejemplo, yo voy a hablar del S sub 5. Y entonces el S sub 5 va a tener como elementos, por ejemplo, la identidad. Va a ser 1, 2, 3, 4,
5. Y entonces acá vamos a tener abajo, o la acción sería 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, estos que están acá, me están diciendo que el 1 se transforma al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4 y el 5 al 5. Y entonces luego voy a poder yo escribir otra. Por ejemplo, voy a dejar todas estas fijas, 1, 2, 3. O si quieren voy a dejar fijo el 3, el 4 y el 5. Y entonces voy a tener el 2 y el 1. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5. Luego voy a mover el 3 y entonces voy a poner 3, 1, 2, 4, 5. Y así sucesivamente. Ustedes pueden probar y ustedes saben que la cardinalidad del S5 va a ser 5 porque para el 1 tengo 5 opciones. Pero para el 2, para que sea biyectivo, solo voy a tener 4. Para el 3 ya solo voy a tener 3. Para el 4 ya solo voy a tener 2. Y el 5 ya solo va a tener una opción. Y entonces acá tenemos 6 por 4, 24 y por 5 tenemos 120. Obviamente no las voy a listar todas las 120 permutaciones. Pero sí voy a hacer lo siguiente. Voy a tener un H. Este H va a estar conformado. Voy a poner aquí A. A va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a tener 1, 4, 2, 3, 5. Luego voy a tener B, que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces vamos a tener 1, 3, 4, 2, 5. Y luego vamos a tener C, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces aquí yo quiero determinar si H es subgrupo de S5. Y entonces en este caso está relativamente sencillo. Porque nosotros sabemos que tenemos este teorema que acabo de probar yo acá. O no lo probé, pero lo establecí. Que si nosotros tenemos un conjunto finito, lo único que necesitamos hacer para probar que esto es un subgrupo es probar que la operación es cerrada. Y en este caso, yo tendría que poner mi tabla de Cayley, así. Y de esto, bueno, vamos a llenarla para ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a operar A con A. Y entonces A con A, entonces veamos qué le pasa al 1. El 1 en el A es enviado al 1. Y luego el 1 es enviado al 1. O sea, 1 se va a 1. 2. El 2 es enviado al 4. Y luego ese 4 es enviado al 3. O sea que esto termina en 3. Luego tenemos 3. El 3 es enviado al 2. Y el 2 es enviado al 4. El 4 es enviado al 3. Y el 3 es enviado al 2. Entonces el 4 termina en el 2. Y luego el 5 ese termina en el mismo 5. Entonces ustedes observen esta permutación. Y nos damos cuenta que esa es B. Entonces esto es B. Luego hacemos A operado B. Recuerden que en este caso primero se aplica B y luego se aplica A. O sea que primero el 1 es transformado al 1 y el 1 es transformado al 1. El 2 es transformado al 3 y el 3 es transformado al 2. O sea que esto es 2. El 3 es transformado al 4 y el 4 es transformado al 3. El 4 es transformado al 2 y el 2 es transformado al 4. 5 a 5 y 5 a 5. Aquí ya tengo esto. Entonces A operado B, esto que está aquí, es esta que está aquí, que es C. Entonces, esto es C. Y ahora seguimos operando. Voy a quitar esto porque necesito espacio para operar. A compuesto C. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces como ven, el 1 es convertido al 1. Acuérdense que primero tengo que aplicar C. Y el 1 a 1, o sea que esto es 1. El 2 es transformado al 2 y el 2 al 4, o sea que aquí tengo 4.
el 3 al 3 y el 3 al 2. Entonces tengo 2, 3 y 5. Y esto que está acá, este está otra vez. Ahí está. Y ahora calculamos B. B operado A. Y entonces ahora primero aplico A. O sea, el 1 es transformado al 1. Y luego acá el 1 al 1. Entonces 1 a 1. 2, 3, 4, 5. Ahora veamos qué es lo que sucede con el 2. Entonces el 2 es transformado al 4. Y el 4 es transformado al 2. El 3 es transformado al 2 y el 2 es transformado al 3. El 4 es transformado al 3 y el 3 es transformado al 4. Y el 5 se queda igual. Esto que está acá, eso es C. Entonces, perdón, aquí tengo BA. BA, eso es C. Ahí. Y ahora vamos por B operado con B. Entonces, B operado con B. Vamos, el 1 operado con el 1. O sea, el 1 es transformado al 1 y luego otra vez al 1. 1 es transformado al 1. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Muy bien. Y entonces ahora el 2 es transformado al 3 y el 3 al 4. El 3 es transformado al 4 y el 4 al 2. El 4 es transformado al 2 y el 2 al 3. El 5 es transformado al 5. Queda así. Y entonces aquí nosotros vemos 1, 4, 2, 3, 5. Esto es A. Esto es A. Y aquí voy a cortar esto porque ya no me sirve. Voy a operar B operado C. Entonces B operado C. Aquí inmediatamente nos damos cuenta que esta es la identidad. Así que esto no le va a hacer nada porque me va a dar otra vez el mismo. 1, 3, 4, 5. Nosotros sabemos que esto va a ser B. Aquí está B. Ahora, como ya me di cuenta que esta es la identidad y la identidad operado con cualquiera se queda igual, aquí voy a tener que este es A, este es B y este es C. Y entonces resulta que todas las operaciones que yo he hecho, todas han quedado dentro de el mismo conjunto H. Es decir, sus resultados siempre han sido otro elemento del mismo conjunto H. Y entonces yo aquí puedo concluir que esta es cerrada en H y entonces H es subgrupo. Si por azares de la vida aquí hubiera quedado, yo no sé, 1, 5, 2, 4, 3 y entonces yo empiezo a buscar dentro de los elementos de H y me doy cuenta que ninguno tiene esta configuración, entonces este elemento ya no sería parte del conjunto H y entonces yo ya podría decir que esta no es cerrada y por lo tanto no es un subgrupo. Así de sencillo va a ser el trabajo con estas. Y entonces ahora ustedes están listos para poder resolver su problema número 2 de su hoja de trabajo 7. Y luego regresar para ver más ejemplos de subgrupos.